Buen día. En esta oportunidad vamos a tocar un tema, progresiones. ¿Qué es una progresión? Una progresión es una sucesión numérica. Pero no es cualquier sucesión, porque hay sucesiones que no necesariamente van a ser progresiones. Veamos ahora estos dos términos que tenemos, o estas dos sucesiones que tenemos en la pizarra. Observen, 2, 4, 6, 8, 10. Mientras que en el otro lado tenemos 2, 4, 8, 16 y 32. Si ustedes observan, esas dos sucesiones tienen características quizás similares por los números que van apareciendo, pero en su formación son totalmente diferentes. Observemos la primera. La primera sucesión tiene una formación a través de una suma. Si nosotros tomamos al primer término, le sumamos más 2, aparece el segundo término, que es 4. Al segundo término, que es 4, le sumamos 2, aparece el siguiente término, que es 6. Y así sucesivamente para cada uno de los términos de la sucesión que van a ir apareciendo. Pero observemos en el segundo caso qué es lo que va a suceder. No le vamos a sumar más 2, no podemos sumarle más 2. Por ahí alguien va a decir, profesor, súmale más 2, súmale más 4, súmale más 8, súmale 16. Ah, muy bien, pero en ese caso ya no sería una suma constante. Y nosotros lo que tenemos que buscar es valores constantes. Si yo quiero valores constantes, como por ejemplo aquí es constante el número que estoy sumando, en la otra también tengo que buscar un número que sea constante para esa sucesión. ¿Y cuál es ese número constante? Ah, muy bien, no voy a sumar, entonces lo que voy a hacer es multiplicar. 2 por 2, 4. Siguiente término, por 2, 4 por 2, 8. Y si nosotros seguimos multiplicando por 2, vamos a obtener cada uno de los términos de la sucesión. Y si yo quiero hallar un término más, voy a tener también que multiplicarle el mismo término. ¿Correcto? Muy bien, entonces observemos. En la primera suma y en la segunda multiplica. Primera suma, segunda multiplica. Cuando nosotros tenemos una sucesión donde la constante es 2 más 2 más 2 más 2, a esta llamamos razón. En otras palabras, si la razón es constante, esta sucesión toma el nombre de progresión aritmética. Progresión aritmética. Si es que nuestra sucesión está sucediendo, que está lográndose a través de una multiplicación, a esta le llamamos progresión, vamos a ponerle ahí nada más, geométrica. Progresión geométrica. Progresión aritmética cuando sumamos, progresión geométrica cuando multiplicamos. ¿Correcto? Y ahora vamos a escribir la forma general de cómo hallar una progresión aritmética. ¿Cómo sería la forma general de una progresión aritmética? Para eso voy a decir lo siguiente. Este señor que tengo aquí va a ser primer término. Y el primer término se representa por A sub 1. Primer término. Segundo término sería A sub 2. Segundo término. Tercer término. A sub 3. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir colocando de acuerdo a la cantidad de términos que tenga, hasta llegar a un último término llamado siempre A sub n. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, voy a formar esta sucesión o esta ya llamada progresión aritmética en su forma general. ¿Cómo sería? Muy bien, empiezo con el primer término, A sub 1. ¿Correcto? El segundo término. Tengo el primer término, ahora el segundo término. ¿Cómo voy a hallar el segundo término? Ah, fácil. Voy a tomar A sub 1, que es el primer término. Observen acá, al primer término que le hicimos, le sumamos más 2. Pero este más 2, ¿qué cosa era? Era la razón. Ah, entonces le tengo que sumar, para hallar el segundo término, al primer término le tengo que sumar la razón. Tercer término. ¿Qué es lo que voy a hacer? Igual, A sub 1, el primer término, y ahora le voy a sumar, pero observen, si yo tengo el primer término, le tengo que sumar la razón. Pero ¿cuántas veces le tengo que sumar la razón para llegar hasta el tercer término? Ah, muy bien, tengo el primer término, más una vez la razón, más 2 veces la razón.
Entonces su forma sería más 2 veces la razón. Tercer término, a sub 1 más 2 veces la razón. Tercer término sería a sub 1 más, perdón, en este caso sería el cuarto término ya, ¿verdad? El cuarto término es 8. Bien, voy a llegar desde el primer término hasta 8. ¿Cuántas veces la razón? 1, 2 y 3 veces la razón. Entonces sería 3 veces la razón. Muy bien, ustedes ya han observado, sin duda alguna, que para el primer término no le sumo ninguna vez la razón, para el segundo término una vez la razón, tercer término 2 veces la razón, cuarto término 3 veces la razón. O sea, cuarto término, un número menos sería 3 veces la razón. Tercer término, un número menos, 2 veces la razón. Ah, y entonces para el último término, ¿cómo sería nuestra expresión? Sería el primer término más. Como a cada uno de los términos le quito una posición, ya no sería n términos, sino sería n menos 1 términos. ¿Pero por quién? Nos faltaba ponerle por la razón. Esta es la forma general de nuestra progresión aritmética. Forma general de nuestra progresión aritmética. Observemos un caso extra aquí. Observemos un caso extra. Veamos la siguiente sucesión. Voy a poner 15, 12, 9, 6. Yo voy a hallar el siguiente término. Pero voy a hallar el siguiente término que sin duda alguna ustedes ya están pensando ahí, que es, voy a ponerlo así con el color verde, que es el número 3, ¿cierto? Pero lo voy a hallar con la forma general. Para eso voy a decir, el primer término vendría a ser a sub 1. Segundo término sería a sub 1 más la razón. Siguiente término sería a sub 1 más 2 veces la razón. Perdón, más 2 veces la razón. Siguiente término sería a sub 1 más 3 veces la razón. Entonces yo tendría primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, y el término que yo deseo hallar sería a sub 1 más, ¿cuántas veces la razón? 4 veces la razón. Bien, pero ¿quién es la razón? ¿Cuánto vale la razón? No hemos hallado todavía la razón. ¿Cuánto vale la razón? Está yendo menos 3, menos 3, menos 3. ¿Correcto? Menos 3, menos 3, menos 3. Entonces, yo voy a decir que la razón vale menos 3. ¿Qué es lo que yo deseo hallar? El término que sigue, que ya he dicho, que es a sub 1 más 4 veces la razón. ¿Correcto? 4 veces la razón. Y esto va a ser igual a ¿quién? Primer término. ¿Cuánto vale el primer término? 15. Más 4 veces la razón. ¿Cuánto vale la razón? La razón vale menos 3 o negativo 3. 4 por negativo 3 o por menos 3 sería menos 12. 15 menos 12, ¿cuánto es? 3. Y este 3 ustedes ya habían observado hace un momento, ¿cierto? Muy bien, tenemos una progresión aritmética donde hemos utilizado la forma general, ¿correcto? Veamos la siguiente. En la sucesión anterior era una progresión aritmética, pero en este ya hemos concluido que es una progresión geométrica, ¿correcto? Muy bien. En la progresión geométrica, los términos están surgiendo de acuerdo a una multiplicación de una constante llamada razón. ¿Correcto? Muy bien. Esa constante llamada razón es 2. Bien, igual que en la progresión aritmética, nosotros vamos a hallar su forma general. ¿Cómo sería su fórmula general? Ah, muy bien. Aquí le diremos, como ustedes ya han observado, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 o cuarto término, a sub 5 y así sucesivamente hasta un a sub n. Como están multiplicando,
entonces yo ya no voy a sumar, sino voy a multiplicar y voy a decir, la forma general sería a sub 1 primer término, el segundo término tendría a sub 1 por a sub 1, que es el primer término, por una vez la razón, o sea, por la razón. Siguiente término sería a sub 1 ¿por cuánto? ¿Alguien va a decir por ahí 2 veces la razón? No, acá sería, voy a hacerlo por partes en esta ocasión, sería por la razón y otra vez por la razón. Estoy multiplicando por la razón, 2 veces estoy multiplicando la razón, no son 2 veces la razón, sino estoy multiplicando 2 veces la razón. Siguiente término, entonces, ¿cómo sería? Muy bien, sería a sub 1 por la razón, por la razón, por la razón. ¿No es cierto? Y así sucesivamente hasta el término donde nosotros tendremos que hallar. Sería a sub 1 por la razón, y en el siguiente paso descubriremos por cuántas veces la razón. Entonces tenemos a sub 1 por la razón, siguiente término sería a sub 1, razón por razón, razón al cuadrado. Siguiente término sería a sub 1, razón por razón, sería razón al cubo. Y si yo deseo un término más, sería a sub 1 por la razón elevado al exponente cuarto. Y así sucesivamente hasta llegar a nuestro último término, que sería a sub 1 por la razón elevado a qué exponente. Muy bien, para el primer término no hay la razón. Para el segundo término, una vez la razón. Para el tercer término, 2 veces la razón. Para el cuarto término, 3 veces la razón. Es un término menos. Entonces, ¿cuántos términos tengo aquí? N términos. Sería elevado al exponente n menos 1. ¿Correcto? Y ya tenemos la forma general de una progresión geométrica. Y esta. Ya hemos conseguido la forma general de una progresión geométrica. Si yo deseo, voy a hallar un ejercicio 243, 81, 27, 9. ¿Y qué término sigue ahí? ¿Qué término sigue ahí? Tengo entonces 243, 81, 9. ¿Y qué término sigue ahí? ¿Ustedes saben qué término sigue ahí? Muy bien, podemos hallar entonces nuestra expresión, pero igual que en la progresión aritmética, lo vamos a hallar utilizando nuestro formato general o forma general. Este señor sería, voy a ponerlo con rojo para aclararlo bien, a sub 1, a sub 2, a sub 3, y este sería a sub 4, y el término que estoy buscando yo sería el término a sub 5. ¿Correcto? Muy bien, quiero hallar el término a sub 5. Este a sub 5 vendría a ser mi último término. ¿Y cómo hallo mi último término? Observen aquí. ¿Cómo hallo? Profesor, usted ha dicho que esto entonces, como es el último término, porque sería el último término de mi progresión, sería igual a ¿quién? A sub 1 por la razón elevado al exponente n menos 1. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a hallar el a sub 5. A sub 5 es igual a primer término. ¿Quién es el primer término? 243. Por la razón. ¿Quién es la razón? Me falta hallar la razón. Entonces, ¿qué hago? Muy bien, profesor. Lo que puede hacer usted ya no va a ser multiplicar, porque si yo multiplico, va a crecer mi progresión. Y aquí está descendiendo. Pero sí puedo multiplicarle. Multiplico por 1/3. Al dividir entre 3, como ustedes están pensando, estoy multiplicando por 1/3. Ustedes están pensando dividir entre 3, ¿correcto? Al dividir entre 3, la división se expresa por 1/3. Lo mismo va a suceder aquí. Si ustedes están pensando dividir entre 3, pues simplemente están multiplicando por 1/3. Y así sucesivamente. Si estás dividiendo entre 3, estás multiplicando por 1/3. ¿Y por qué yo quiero multiplicar?
Porque la forma general te dice multiplica, no te dice divide. Por lo tanto, mi razón de mi sería 1/3. Entonces multiplico por 1/3. ¿Correcto? Listo. Ya está. Esa es la razón. Pero dice que la razón está elevado al exponente n-1. ¿Quién es n? N es el número de términos que tengo hasta el final. En este caso, n sería 5. Entonces, estaríamos elevando al exponente 5 menos 1. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Entonces tendría a sub 5 igual a 243 por 5 menos 1 es 4, ¿correcto? 5 menos 1 es 4. Entonces sería 1 elevado al exponente 4, 1. 3 elevado al exponente 4 sería 81. Y simplemente resolvemos esa expresión. A sub 5 es igual a 243 por 1 sobre 81. O sea, 243 por 1 entre 81. 243 por 1, 243. Entre 81, simplemente 3. ¿Qué cosa he hallado? He hallado el término siguiente o el término 5. Nos vemos en el otro video para poder ahondar más cada una de las progresiones. Hasta la vista.